Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a estar viendo acerca de la resurrección de Jesucristo, algunas lecciones que podemos aprender de la resurrección de Jesús. Ciertamente, esta es una de las porciones más importantes del Evangelio glorioso de Jesucristo, por lo cual nosotros queremos hacer énfasis hoy en algunas lecciones, porque realmente para muchas personas, si no hubiera resurrección de Jesucristo, por supuesto, nuestra fe sería vana, dice la palabra de Dios, y seríamos las personas más dignas de conmiseración. Somos miserables, sencillamente no tendríamos nada que presentar por nosotros mismos, ni ofrecerle a otras personas que están viviendo en este mundo sin fe y sin esperanza. Pero gloria sean dadas a Cristo, que realmente sí Él resucitó entre los muertos, y esa es nuestra piedra angular del Evangelio, esa es la parte fundamental de nuestra creencia. Sin eso no somos nada, seríamos como cualquier otra persona que ha creído en un Dios muerto, que ha creído en Buda o Confucio, en cualquiera, en Mahoma, en cualquiera de ellos que realmente por más grandes cosas que hicieran en este mundo, sería un héroe más de la vida que pasó por estos lugares y que murió y ahí quedó. Ahí está su tumba, ahí está su cuerpo, ahí está todo y no hay ninguna esperanza en ellos. Pero Cristo ha resucitado, Cristo se ha levantado entre los muertos y esa es la bendición que tú y yo queremos compartir, celebrar en el día de hoy. En Marcos 1, más bien Marcos 16, versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, salido ya el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Obstáculos, muy grandes obstáculos en la vida de las personas, pero Dios es quien remueve esos obstáculos. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie nada, porque tenían miedo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y rogamos que Santo Espíritu pueda ponerla en cada corazón que la escucha y que traiga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan venir al conocimiento de tu palabra, que es lo más importante, y especialmente de Jesús, que es la verdad y la vida, en quien oramos y a quien le damos la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Así que aquí en Marcos tenemos, ya saben, la narrativa de Jesús está en los 4 evangelios, pero en Marcos 16, aquí estamos viendo esta pequeña porción que nos habla acerca del encuentro de María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé al llegar allí al sepulcro, y preocupadas con la piedra, quién la iba a remover. ¿Por qué nos preocupamos de cosas que no tenemos control? ¿Quién va a mover la piedra? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? No se preocupe, Dios está en control. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué estás? Mira a Jesús, Él ha resucitado, Él es la respuesta a todas las necesidades nuestras. Él va a remover todo obstáculo que hay en la vida de las personas. Aquel que no cree, Él es quien da vista a los ciegos, Él es quien levanta a los muertos, Él es quien ayuda a la gente a buscar, a poner su mirada en Jesús y a caminar correctamente. Él es quien está en control. No nos asustemos, no estemos llenos de temores, no estemos también con aquella incertidumbre de quién va a remover los obstáculos de nuestras vidas. No. Vayamos y hablemos, proclamemos la palabra del Señor a todo el mundo, y especialmente, dice acá, hace énfasis correctamente, como más adelante, a Pedro. ¿Por qué sencillamente a Pedro, a diferencia de todos los demás? Pero Él va delante de nosotros. Pensemos en esa bendición. Él va delante, abriendo caminos. Él es quien va, Él está en el futuro, está en el mañana. Estemos nosotros con la mirada puesta en Él, siguiendo sus pasos, y nos veremos, y allí le veréis, como dice acá la palabra. Así que Jesucristo ha resucitado. Ese es el gran mensaje, ¿verdad? La piedra angular de la creencia del creyente. Él ha resucitado.
Cuando entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado, solamente un ángel ahí sentado al lado derecho, cubierto de larga ropa blanca, se espantaron. Pues él le dijo, no se asusten porque Jesús Nazareno ha resucitado. Fue crucificado, ¿cierto? Pero ha sido resucitado, es lo más importante. Así que mirad el lugar donde lo pusieron, mirad a la tumba. Que estamos mirando, la tumba que vemos hoy, una tumba vacía. La gran diferencia de todas las personas que se creen o se han autoproclamado profetas y todo lo demás. Cristo, la única tumba vacía, ahí radica la victoria del cristianismo, en la tumba vacía. Mirad el lugar, ¿está ahí? No, está como vacía. ¿Por qué? Porque no está aquí, ha resucitado. La resurrección completa el mensaje del evangelio glorioso de Jesús. Muchos pueden creer en la muerte de Jesús, otros pueden creer que vino de nacimiento de una virgen, pueden creer en sus milagros, pueden creer muchas cosas de Jesús, lo pueden ver como un maestro, como un gran médico que sanó muchos enfermos, como un gran predicador, como lo que tú quieras, pero si te quedas ahí y no reconoces que Jesús tuvo su lugar en este mundo para morir por tus pecados y los míos, allí la muerte de Jesús es lo que viene a ser la función no completa, pero parte de la función por la cual Jesús vino a morir. Pero si se hubiera quedado ahí muerto como los demás que han muerto, de nada servirías, sino que ahora viene la piedra angular, lo que hace tropezar a mucha gente, la resurrección. Recuerde que aún cuando Pablo le predicó ahí frente a Festo y le habló de la resurrección y del juicio venidero, dijo, no me hable de eso, en otra ocasión hablamos, lo que sea. La gente se turba cuando llega a esta hora de llegar a creer en la resurrección, lo ideal, y de hecho el enemigo trata de trabajar en otra área muy similar, pero no realmente igual, y habla de la reencarnación, y mucha la gente, aún intelectuales, personas que siguen este mecanismo de la nueva era, porque están creyendo, quieren tener una esperanza de que algo más hay después de la muerte, y la esperanza que es falsa, que le vende el enemigo, es la esperanza de la reencarnación. Vendrás otra vez, o te vas a reencarnar en otro tipo de persona, o en otro animal, o lo que sea, y les da una esperanza a la solución, a la cuestión de la muerte, pero es falsamente planteada por el enemigo. La verdadera esperanza que Dios tenemos es la de la resurrección, no de la reencarnación. Cristo se encarnó para hacerse hombre como nosotros, para ir a la cruz y tomar nuestro lugar, para morir por nuestros pecados, pero se levantó al tercer día, como estamos viendo este día de hoy, se levantó para ir a sentarse a la diestra del Padre y para demostrar que ha conquistado a la muerte, para demostrar que Él es quien dijo ser quien era, para poder nosotros tener en cuenta que realmente es Él a quien debemos seguir y buscar y poner nuestra mirada en Él, porque su tumba está vacía. Le dijo el ángel, mirad, ahí donde lo pusieron, ¿dónde está? ¿Está ahí? No, verá que no, está vivo, ha resucitado, se ha levantado entre los muertos. Él es quien dijo ser quien era. Entonces la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo demuestran el evangelio completo, lo que todo el mundo debe creer para ser salvo. Si no crees en la resurrección, tu fe es vana, eres digno de conmiseración y además no eres salvo. 15 de Corintios, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, estaba escrito, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es un hilo glorioso, rojo carmesí, que viene desde Génesis 3:15, el protoevangelio, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador del mundo, y que mismo le dijo luego más adelante a Abraham, que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese mismo hilo que corre por el Calvario, donde Jesús va a la muerte por ti y por mí. Y continúa en la resurrección y va a la ascensión y termina en Apocalipsis capítulo 22 que dice, y vendrá, el Señor viene con gloria, con gran gloria y su galardón con él, para dar retribución a las personas según sus obras.
Está escrito entonces, todo está escrito. Le decía a los fariseos, ustedes escudriñan la escritura porque sabéis que ahí está, él habla de mí, la escritura habla de mí, ahí está la vida eterna porque está hablando de mí desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. Está todo escrito, es un gran hilo. Usted puede encontrar a Jesús en toda la Biblia, en los Salmos, de ahí en todo, desde Génesis a Apocalipsis, digo, en todos los lugares está escrito, todo habla acerca de Jesús. Pero específicamente acá Pablo está haciendo mención a que este es el Evangelio. Él murió conforme a nuestros pecados, según la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la resurrección, otra lección importante que vamos a aprender, es que es un mensaje de conquista continua. Sí, la resurrección completa el Evangelio, le da sentido, pero al mismo tiempo es una conquista continua, una conquista que continúa todavía en el futuro. Dios sigue sanando y salvando y dando vida a los muertos, a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice que por su gran amor y gran misericordia nos dio vida. ¿Cómo? A través de la resurrección. Él es quien levanta, resucita el espíritu del que está muerto para que pueda creer en Jesús y pueda seguirle y guardar sus mandamientos y caminar correctamente como Cristo quiere que caminemos, conforme a su palabra, dando fruto en toda buena obra. La conquista, ¿dónde fue? Allí, en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 y 15 nos dicen: anulando allí el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El acta, todos los pecados que estaban escritos en contra tuya y mía, de que hizo Jesús, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz, dice el bello himno, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, do vi a Jesús. Y siempre con él yo viviré. ¿Se dan cuenta? Es en la cruz, es allí que vino la victoria de Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, una vez más, en la cruz. Qué bello saber que Jesús es quien allí tomó mi lugar y el tuyo. Y públicamente ya lo quitó. Ya no hay nada, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque Él fue allí y dijo, consumado es. Ya lo cumplió todo. Ya resolvió el problema del pecado. Ya no tenemos que tener temor ni a la muerte ni a la condenación del pecado. Sencillamente el pecado nos enseñorea más de nosotros porque ya Cristo venció, lo clavó públicamente, quitó esa acta que era contraria a nosotros, la clavó en la cruz y quitó y lo exhibió públicamente, le quitó todo el derecho a los principados, potestades sobre nosotros en la cruz. Es un mensaje de conquista continua. Dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Se dan cuenta? Ya no puede morir Cristo. Es una conquista continua. Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñoreará más de él, tampoco de ti y de mí, porque Cristo murió. Porque Cristo murió, nosotros también viviremos, porque se levantó entre los muertos. Tenemos la garantía de que la muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Romanos 8:2, la ley de Cristo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya ha pasado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? La muerte, porque dice sencillamente que la paga del pecado es muerte. Y al morir allí Jesús, al clavar nuestros pecados en la cruz del Calvario, ya no tienen potestad sobre nosotros, ni los principados, ni la potestad, ni el pecado, ni la muerte. Qué gran libertad tenemos tú y yo, qué gran bendición podemos disfrutar tú y yo al mirar a la cruz, al mirar la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. La conquista continua, en Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte
por todos. En Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Jesús ha vencido. ¿Cómo lo hizo? A través de la muerte. ¿Por qué la muerte? Recuerde que Adán y Eva entregaron todo el dominio de este mundo a Satanás, al no creerle a Jesús o a Dios. Entonces desobedecieron y entregaron todo al diablo. Es el dueño de este mundo, y que Jesucristo vino en semejanza de hombre y ahí mismo venció en la muerte de la cruz al diablo. Quitó, arrebató de vuelta lo que lo que tenía, lo que se había perdido, lo tomó, lo conquistó de vuelta de mano de Satanás. Dice, le quitó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Le dice luego en Apocalipsis 1:18, cuando aparece ahí a Juan, le dice, yo soy el que vivo y que estuve muerto, en pasado, yo morí en la cruz, recuerde siempre eso, estuve muerto, sí, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos, así que continúa su victoria, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo es el que está en control. Cristo es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. No pueden conquistarnos más, no pueden vencernos la muerte. Él venció a la muerte con poder. Su vida, su muerte, su resurrección son evidencias de la victoria de Jesús. Podemos decir, como dice el himno, porque Él vive, nosotros también viviremos. No se quedó ahí, fue sepultado conforme a esa escritura, sí, pero se levantó al tercer día conforme estaba también escrito. Por eso tenemos una confianza nosotros hoy en día de que también reinaremos. Si morimos con Él, también reinaremos con Él en la resurrección. En Juan 10:28 nos dice, y dice Jesús, y yo les doy vida eterna. ¿Cuándo comienza esa vida? Cuando creemos en Jesús. Y yo les doy, Él y Jesús nos da vida eterna. Y no perecerán jamás. Qué gran bendición. No pereceremos jamás. Segundo, y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Jesús. Seguridad de salvación, seguridad eterna. Él nos da vida eterna y sabemos que ya no moriremos jamás porque ya no vamos a perecer. Él ha vencido la muerte con poder y gloria. Y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Jesús. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Nada. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo que está por venir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Juan 5:24 nos da otra vez una doble seguridad como nos da acá en Juan 10:28. No pereceremos jamás, ni nadie la arrebatará de la mano de Dios, ¿okay? De Jesús. En Juan 5:24 dice, de cierto digo que el que oye mi palabra, pero tenemos que proclamar la palabra de Jesús, tenemos que proclamar el evangelio completo de Cristo, y aquel que oye su palabra, aquel que cree al que le envió, aquel que le cree a Dios que envió a Jesús a este mundo a vivir, a hacer los milagros, a enseñarnos cómo vivir, cómo comportarnos y a morir por nosotros en la cruz, y no solamente eso, a levantarse entre los muertos, porque bien claramente dijo que nadie quita su vida, sino que Él la pone, de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento aprendí de mi Padre, dice Jesús. Él es quien venció a la muerte, porque la muerte no puede señorearse de Él, sino que Él se enseñorea de la muerte, porque es el Señor de todos. Es el quien vive y que estuvo muerto, pero que vive para siempre. Quien tiene las llaves de la vida, de la muerte, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene, ya en presente, tiene vida eterna. Y la doble seguridad está aquí. Y no vendrá condenación. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, esa es la resurrección. ¿Okay? Pasamos de muerte a vida. Hemos sido resucitados, cambiados de muerte a vida, trasladados de las tinieblas a su luz, transpuestos del imperio de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Esa es la resurrección que ocurre cuando tú y yo creemos, escuchamos la palabra y creemos al que le envió.
queremos a Dios. Por tanto, proclamemos el mensaje continuamente. Cuando caen oídos que oyen, que reciben, que escuchan, que creen, entonces son resucitados por la muerte, de la muerte a la vida, por el poder de Jesús. A través del Espíritu Santo de Dios, que quien hace la obra en los corazones, es quien despierta el interior, el espíritu muerto le da vida, y entonces pueden ejercer fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. La resurrección es confirmatoria. Otra lección importante que podemos aprender, que es confirmada. No solamente fue dicha, ahí como Pablo dice que fue escrita, sino que fue confirmada. ¿Okay? Confirmada por las personas que lo vieron, y es confirmada también, confirma la identidad de Cristo, confirma lo que él dijo ser, cuando él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le hace esa pregunta curiosa a Marta: ¿crees esto? Y la pregunta que yo te hago, amigo mío, si estás escuchando hoy, nunca has dado tu corazón a Cristo, la pregunta es esto: ¿tú crees que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Si tú crees eso, se hace evidente en tu vida que aunque estés muerto, vas a vivir, porque Él es la resurrección. Él es quien resucita a los muertos. Es quien da vida al que está muerto, y entonces vivirá eternamente, vivirá para siempre. Nadie podrá arrebatarle la mano de Jesús. Vivirá para siempre, no habrá condenación. Vivirá eternamente, no habrá separación. Por lo tanto, es tan bello ver entonces el contraste entre el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 3 de Génesis, cuando comienza con intimidad, con unión con Dios, y caminaban con Dios en el huerto de Edén, pero termina en separación por causa del pecado. Ahora en Cristo Jesús, en el Romanos 8, dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Comienza con que no hay condenación porque estamos nosotros sencillamente, ahora hemos salido de muerte a vida, ya la ley del pecado no se señorea más de nosotros, y somos ahora libres del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. Por tanto, no hay condenación cuando estamos en Cristo. Y termina con que no hay separación, con que ¿quién me separará del amor de Dios? Con que nada me podrá separar en la muerte y en la vida, que habíamos hablado ahorita. Así que quiere decir que del capítulo 3 de Génesis, donde comienza todo en intimidad y termina en separación, aquí no hay condenación y no hay separación al final. Así que es más, es como revirtiendo el orden de las cosas que hubo en el comienzo. Comienza una vida íntima y termina con separación. Aquí no hay condenación en Romanos 8, y termina que no hay separación. Y así queremos vivir nosotros en la vida de resurrección, es esta, de muerte a vida. Y la vida es una vida completamente eterna. Así que la resurrección confirma. ¿Qué confirma? La identidad de Cristo, lo que Él dijo en muchas ocasiones. Los yo soy que aparecen allí en Juan y otras partes de la Biblia, donde dice Él: yo soy la resurrección de la vida, como hemos hablado ahorita. Habla acerca de que yo soy el pan de vida, yo soy el agua de la vida, el don de Dios, aquel que le ofreció a la mujer samaritana. Si conoces el don de Dios y el que habla contigo, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Okay? El agua viva, el don de Dios, la puerta, que por mí entrare, hará pasto, será salvo. Yo soy el buen pastor, aquel que cuida de nosotros, aquel que nos guía, aquel que nos guarda, aquel que nos protege, es el buen pastor. Si tú estás fuera de ese cuidado, te invito a que vengas a Jesús y conozcas al buen pastor, quien da su vida por sus ovejas, quien te guía, quien te cuida, quien te guarda, quien te alimenta, quien pone sencillamente adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores, y que nos garantiza que aun cuando va delante de nosotros también ciertamente el bien y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Él es la luz del mundo, lo cual permite que tú y yo no tropecemos. El que anda en oscuridad tropieza, no sabe dónde anda, pero el que anda tiene la luz del mundo, que tiene a Cristo, tiene luz, puede ver, no tropieza, no se cae, no sabe, tiene la función de poder ver correctamente por dónde anda, sus pasos no se estrecharán, no va a tropezar. Sencillamente tenemos bendición al estar en Cristo Jesús. Él confirma que Él es todo esto yo soy y todos los demás que Él dice en su palabra. Que también lo que también confirma lo que se dice de Él, ¿verdad? El león de Judá, y todas las demás cosas, el Cordero de Dios, todo lo que se dice también de Él. Así que por tanto, nuestra confianza se confirma en la resurrección. Él es quien dijo sé quién era. No es un farsante, no es una persona como los demás que han querido decir, han dicho cosas de ellos, pero realmente no pueden confirmarlo. Pero Jesús, con la resurrección, confirma esto. Se ha levantado entre los muertos para confirmar que Él es el quien dijo ser que Él era.
Así que nos da ahora nuestra confianza crece en Cristo, nuestra confianza crece en la Biblia. Podemos entender que lo que está escrito realmente es como va y como Él dijo que iba a ser, lo que estaba pronosticado de Él, lo que estaba profetizado de Él en Isaías, vino a ser evidente ahí en la cruz del Calvario, y luego lo que se hablaba de Él que iba a ser levantado entre los muertos, ahí está. Vemos la resurrección y las promesas de Dios de que volverá por su pueblo, nos da entonces la confianza de que podemos confiar nosotros en esas promesas de Dios, incluido la esperanza de vida eterna, la esperanza de resurrección, la esperanza de que Él volverá por su pueblo y reinaremos con Él para siempre. Así que fue confirmado también por muchos testigos. La palabra de Dios nos enseña aquí en 1 Corintios 15, versículo 5, Pablo sigue diciendo que apareció a Cefas, recuerden bien, a Pedro, y después también a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí es curioso el grupo de personas que fueron confirmados que vieron a Jesús. Más de 500 personas que lo vieron físicamente. Así que no fue algo que se hizo en un rincón, no fue algo que la gente puede decir, no, esto apareció y al final no hay forma de confirmarlo. Sí, hubo más de 500 personas que lo vieron. Suficiente cantidad de personas para poder testificar de que Jesús se había levantado entre los muertos. Apareció a Cefas, curioso. Vamos a empezar con Pablo. Acá el versículo 9. Me apareció a mí como más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Sin embargo, Cristo apareció a él como para mostrarnos también, además de todo, de que hay esperanza aún para personas que se considera el peor. Como Pablo decía, yo soy de los pecadores, yo soy el mayor. Sin embargo, usted puede también alcanzar esperanza en Cristo cuando usted ve que Dios alcanzó a Pablo, también alcanzó a Cefas, alcanzó a Jacobo y a los apóstoles que aún también tenían dificultades en creer. Así que es un mensaje de esperanza que debe ser compartido con todas aquellas personas que no conocen de Jesús, y aún aquellas personas que se creen que no son dignos de ser llamados por Cristo, pues a cualquiera. No hay nadie que pueda estar fuera del alcance del amor de Dios. Okay, el amor de Dios es tan grande y tan ancho y tan profundo y tan largo, no hay quien pueda quedarse fuera. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que de manera tan grande no hay forma de que alguien pueda quedar fuera del amor de Dios. Toda persona que quiera venir a los pies de Jesús, bien puede. Hay en Cristo esperanza. Y es otro mensaje importante, otra lección importante que tenemos en la resurrección, que es un mensaje de esperanza que debe ser compartido. Tiene que ser compartido con todo el mundo, y aunque no todo el mundo va a creer, pero debe ser compartido con todos y dejar el resultado en las manos de Jesús. Dice acá en Marcos, pero id. Si las mujeres estaban con temor, llegaron ahí, vieron una tumba vacía, así que la tumba estaba vacía, pero id, le dijo el ángel, fue la orden que le dio, id y decir a los discípulos y a Pedro. La idea que quiero que usted vea aquí, por qué hizo a Pedro de forma singular. Decirle que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. ¿Por qué es importante conocer este detalle? Porque aquí hay esperanza. Aquí hay un mensaje de esperanza para Pedro. Pedro fue la persona que negó a Jesús 3 veces, te lo sabe en aquella ocasión, y sin embargo le dijo, ve y decirle a Pedro, que no se desanime, habla con Pedro, decirle a Pedro que Jesús ha resucitado y que va delante de vosotros, que quiere verle allí en Galilea, como les dijo, que le veréis ahí. Allí lo va a esperar. Y usted sabe lo que pasó con Pedro. Pedro fue una persona que realmente negó a Jesús 3 veces, y que en esta ocasión, cuando vieron que Jesús estaba ya muerto y sepultado, pues las esperanzas fueron todas aniquiladas. Ya perdieron todo la fuerza, la pasión que tenían por Jesús. Sencillamente se amedrentaron, huyeron de la cruz, nadie quiso quedarse con él, nomás el discípulo amado, y las mujeres, eso es un detalle importante, las mujeres se quedaron ahí al pie de la cruz, pero los hombres todos se fueron corriendo, nomás quedó Juan, y como quiera, Pedro los instó otra vez a ir de vuelta a lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno pierde la pasión por algo, se regresa atrás, al camino antiguo. Y Pedro era pescador, y le dijo, bueno, yo voy de vuelta a pescar.
los discípulos, bueno, vamos contigo. Fueron todos a pescar y por supuesto sin Cristo nada pudieron hacer. Así que pescaron toda la noche, tampoco pudieron encontrar nada. Y el día de mañana siguiente ahí en la orilla estaba Jesús y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dice, pues no hemos pescado nada. Dice, tirad la red a la derecha, tiraron la red a la derecha y tomaron pescado. ¡Wow! Cuando vieron los peces, algo les hizo en la mente pensar otra vez aquel gran milagro que tuvieron una vez en la presencia de Jesús, cuando les dijo, vamos a echar las redes, vamos a ir mar adentro, boca mar adentro, y echemos las redes. Recordarán aquel evento en Lucas 5 donde la pesca milagrosa, y entonces ahí se dieron cuenta y Juan reconoce que era el maestro y dice, Pedro, es el Señor, y Pedro salta de la barca y se pone su ropa y sale corriendo, y ahí es que Pedro tiene ese gran encuentro con Jesús. Primero tienen todos la gran bendición de desayunar, tener desayuno con Jesús, ya de eso tenía ya listo los panes y los peces y ya todo listo, y desayunaron con Jesús, que gran bendición, a veces bajado del barco, no haber pescado en toda la noche, un reencuentro con Jesús y desayunar en la orilla del mar allí con el maestro. Y ahí es que tiene aquel encuentro grande de Pedro con Jesús, narrado en Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro 3 veces como para retornarle las veces que había negado, me amas, hijo de Jonás, Pedro, hijo de Jonás, me amas, y Señor, tú lo sabes, y le dice, apacíntame mis ovejas, Señor, tú me amas. En 3 ocasiones le pide para que él reconociera que él estaba restaurando a su misión inicial cuando le dijo, quiero que seas, cuando lo llamó ahí a orilla del mar de Galilea, que le dice, seguidme y yo los haré pescadores de hombres. Y entonces le está diciendo, mira, apacienta mis ovejas y ve, alimenta mis corderos, ve, apacienta mis ovejas. Quiere decir que lo está restaurando de vuelta al ministerio que le había llamado, que le había hecho al principio. Y realmente lo toma en serio y restaurado y se levanta, y dice que el gran Pedro que en Pentecostés, y luego se levanta y predica la palabra, el gran mensaje que tiró allí en Pentecostés, y 3.000 almas fueron salvas, y luego otra vez en otra ocasión unas 5.000 almas fueron salvas. Así que, y grandes milagros que hizo Pedro. Ustedes conocen la vida de Pedro allá en Hechos, una vez que fue restaurado por Jesús. No así en el caso de Judas, que lo negó, pero fue, y en su remordimiento fue y se colgó. Y, bueno, perdió la oportunidad de poder ser restaurado. Pero mira, vean la vida en Pedro. Pedro fue restaurado a su ministerio inicial y gran poder y gloria después de la venida del Espíritu Santo. Al mismo tiempo vemos que también tomó a Pablo en el camino a Damasco, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo una persona que, como dice él, el peor de los pecadores, como que era Cristo, le apareció en el camino y le restauró y le usó también grandemente, escribiendo 13 cartas del Nuevo Testamento y todas las grandes cosas que Pablo nos dejó a la iglesia de hoy. Quiere decir que hay esperanza en Jesús. Un gran mensaje de resurrección es ese mensaje de esperanza, de que trae restauración y nueva vida y nuevos bríos y nuevas misiones y nuevas visiones y misiones y ser usado grandemente en las manos de Dios cuando nosotros nos restauramos y damos respuesta a la pregunta más esencial. ¿Me amas? Si tú le amas, sus mandamientos guardarás y caminarás con él y serás obediente, y Dios te usará grandemente para su gloria y su honra. Se apareció incluso Jacobo, medio hermano de Jesús, que tampoco creía en Jesús hasta que la resurrección. Así que nunca creyó en él mientras vivía, mientras hizo milagros, pero vino a creer después de la resurrección. Y fue llamado luego, fue Jacobo quien fue destinado como el apóstol, no el apóstol, sino el principal apóstol ahí en la iglesia de Jerusalén, después de en los primeros tiempos de iglesia primitiva. Así que ahí vemos que hay esperanza para todos, aún para aquel que es de su familia, aquel que no creyó, aún para aquel que le traicionó o le negó, aún para aquel que no estaba en los caminos de Dios y estaba persiguiendo completamente contrario a Cristo. Sí hay esperanza para todo tipo de personas. Cualquier persona que escuche el Evangelio, sí hay esperanza para ti, para una segunda oportunidad. No importa que le hayas negado, no importa que te hayas alejado, no importa que te hayas apartado de Cristo, Él te llama de vuelta para restaurarte a tu ministerio. Si estás persiguiendo, estás contrario a Él, también te habla y te llama y quiere salvarte. Si tú no has creído, como quieras, te sigue hablando hasta que tú creas en el Evangelio. Hay esperanza, es el mensaje de la resurrección. Algunos no creerán por un tiempo, como decíamos, como el caso de Jacob, como el caso también de los discípulos. Recuerden Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Si aún los discípulos que vieron, habían escuchado a María que les dijo ya que vivía, que le había dicho que los había visto y como quiera,
no creyeron. Si habrá personas que no crean, pero usted siga haciendo la obra que corresponde. Proclame, siembre, riegue la semilla y dé las consecuencias en las manos de Dios, porque Él es quien da la victoria. Él es quien produce querer como la sed por su buena voluntad. Él es quien hace que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien aviva nuestro espíritu. Él es quien da vida a nuestro espíritu. Él es quien hace la obra. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, los que iban camino de Maús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún así no le creyeron. Hasta que finalmente mismo Jesús aparece y llega juntamente a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Por qué? Por su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo en una ocasión, cuando habló con Tomás, que no creía tampoco, a menos que viera sus manos, metiera sus dedos en sus manos y su mano en su costado, y Jesús mismo le apareció. Y entonces él, viendo esto, se cae de rodillas y le dice: Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice claramente que bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Tomás quería ver para poder creer, pero Jesús nos dice: bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y le respondió a los discípulos por su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído lo que otras personas le habían dicho que habían visto. Pero la clave está aquí: no se desanime, te levántese y ocúpese de lo que Dios quiere que hagamos. Les dijo entonces: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje que Dios nos deja. Usted y yo vayamos y proclamemos hasta que todos oigan. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que Cristo ha resucitado. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Deje las consecuencias en las manos de Dios. Usted predique y que se bauticen, sean salvos, caminen, vean a la iglesia, se reúnan, compartan con otros, crezcan, discipulen, sean discipulados y todo lo que tengan que hacer hasta que Cristo venga. El que no crea sencillamente será condenado. El juicio está en las manos de Cristo, no nosotros. Nosotros debemos amar a las personas y dejar el juicio en las manos de Cristo. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. La resurrección también es un mensaje de esperanza, porque Cristo volverá. Sí, Él volverá. Hechos 1:11 nos narra que los cuales también le dijeron, vieron dos varones vestidos de blanco cuando Jesús estaba ascendiendo, y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá. ¡Qué bendición! Saber nosotros que Jesús sí se levantó entre los muertos, pero no termina ahí el evangelio. Decíamos que faltaba un detalle más, que es la ascensión. Se levanta entonces Jesús al cielo, es tomado en las nubes, y dice la palabra de Dios que esos ángeles que estaban ahí alrededor de los hombres le decían: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Quiere decir que volverá. La esperanza para ti y para mí es que Jesús no está ahora con nosotros, pero volverá un día por su pueblo. Volverá y traerá su galardón con él. Volverá a conquistar las naciones. Volverá a traer la nueva Jerusalén. Volverá a establecer su reino sobre la tierra. Así mismo. ¿Y cómo va a ser? Así como lo vieron. ¿Cómo lo vieron? Ascender al cielo, así volverá del cielo. Lo vieron físicamente, todo ojo le verá, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, todo ojo le verá y hará lamentaciones por él. Físicamente será visto, físicamente viniendo del cielo con gran gloria, sus santos ángeles con él y su galardón también con él. Así que miremos al cielo, como estamos viendo tiempos difíciles, pero es tiempo de mirar hacia arriba, donde vendrá el Salvador, así como fue tomado un día, volverá físicamente, visto por todos los hombres, que vendrá a la tierra a reinar. Amén. Ese es el evangelio, ese es el mensaje del día de hoy. Jesús venció a la muerte, Jesús vive, y porque Él vive, también nosotros viviremos. El evangelio completo es la muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión y su segunda venida, que es todo lo que estamos esperando. Ya todo se ha cumplido. Murió, resucitó, ascendió, está intercediendo sentado a la diestra del Padre, y todo lo que falta es el retorno glorioso de Jesús. Que Dios nos encuentre fieles para cuando Él regrese podamos vivir con Él por la eternidad. Y mientras Él viene,
ocupémonos de lo que nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a comer en todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden, que creyere y fuera bautizado será salvo, y que no creyere será condenado. Dios les bendiga. Padre, te agradecemos por tu palabra, rogando que seas tú, Señor, quien añada bendiciones a ella y nos mantengas enfocados en esa gran comisión que tú nos has llamado, a ser discípulos y enseñarles a que guarden todas las cosas que tú nos has enseñado. Así, Padre, confiamos en tu presencia, en tu palabra, en tus promesas, y miramos hacia arriba, añorando, deseando y esperando el retorno glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, en quien oramos y damos las gracias. Amén, amén, amén.